charla que tiene que ver con los backups en la nube. Bueno, la idea es contarles un poquito qué estrategias tenemos para manejar lo que sería el resguardo de datos en la nube. Para ello la idea es preguntarnos un poquitito qué significa hacer un backup. No sé si alguna vez se lo preguntaron, pero un backup básicamente, cuando uno busca la definición, yo encontré todas estas que estamos viendo acá. La verdad que todos coincidimos porque un backup en general tiene que ver con guardar datos que uno tiene en, digamos, en algún tipo de disco, en su máquina, lo que sea, en su sistema, y llevarlo a algún lugar que sea distinto de esa misma máquina para poder recuperar el dato ante algún posible problema. Pero más allá de eso, no es solamente eso, sino que también es esto que dice la última definición, que tiene que ver con poder recuperar un dato en el tiempo. A todos nos habrá pasado que queremos recuperar algo que hicimos hace un rato y recién me mandé un moco que rompí lo que tenía, entonces necesito ir a recuperar un dato de hace un tiempo atrás. Entonces, sacando muy limpio lo que significaría esto de hacer un backup, lo que necesitamos hacer es copiar datos en un lugar diferente. Para asegurar que es posible lograr un restore en caso de un problema de hardware o alguna catástrofe, tenemos que poder garantizar de que no está en el mismo lugar. Se hablaba hace mucho en las políticas de backup de tener una caja inífuga, las cintas guardadas en un determinado lugar, llevarlas a tantos kilómetros por si explota una bomba nuclear. Bueno, lo cierto es que son las cosas que siempre nos explicaron de los backups. Las copias deben permitir restauraciones a un tiempo determinado, es decir, que yo hago backups a cierta periodicidad para poder recuperar un dato. Pero no siempre queremos restaurar por un desastre, también puede ser que querramos levantar una base de datos productiva en un ambiente preproductivo con, por ejemplo, datos ofuscados o algo por el estilo. También se habla de backups o replicación de datos, y son dos cosas parecidas o que a veces se confunden, entonces está bueno poner una cosa sobre la otra para entender un poco de qué hablan. Backup focalizan recuperar datos a un tiempo determinado, o sea, yo quiero recuperar un backup de ayer a la noche. Ahora, la replicación focaliza en tener alta disponibilidad del dato, es decir, que si yo tengo una base de datos y se me rompe uno de los servidores, que yo rápidamente pueda poner a disposición otro que tenga los mismos datos. Para eso yo tengo que mantener réplicas, es decir, que yo cada vez que escribo un dato tengo que replicar esa escritura en varios lugares. Ahora, ¿por qué la replicación no alcanza? Porque muchos dicen, yo tengo una super base de datos y 80 es ley. Bueno, pero ¿qué pasa si yo borro a un truncate table, por ejemplo, de una tabla en el master? Bueno, se replicó en los 20. Y si yo quiero recuperarme de ese error, no tengo posibilidad de hacerlo si no es con un backup. Entonces, la replicación muchas veces, cuando tenemos alta disponibilidad, no es lo mismo que, o hay redundancia, no es lo mismo que hablar de backup. ¿Y qué tipos de backup existen? Bueno, hay muchos más que estos, pero la verdad que ya nos metemos en tecnicismos y no viene al caso, porque de hecho no queremos hablar del tipo de backup ni cómo hacer backup, sino de cómo hacerlos en la nube. Tenemos el full, que todos los datos se copian siempre. Si hago un backup full hoy, otro mañana, otro pasado mañana, tengo siempre datos completos de una copia completa del dato que yo quiero backupear. Diferencial es, dado un backup full, todo lo que cambió desde ese backup full a hoy. Solamente las diferencias. Para lo cual tengo que tener registro de qué es la diferencia del backup full. Y el incremental es del último backup las diferencias, pero se van incrementando. Casi que diferencial e incremental parecen ser lo mismo. Podemos pensar que el primer diferencial sería lo mismo que el primer incremental, pero si hago otro diferencial mañana, el diferencial de mañana es como el diferencial de hoy, pero acumulando todas esas diferencias, mientras que el incremental es respecto del diferencial del día de ayer. Eso se ve mejor en este gráfico, donde si yo backupeo full, siempre voy backupeando en turquesa lo que yo voy backupeando, y abajo lo que veo es lo que es el diferencial. Yo arranco de este y siempre voy backupeando las diferencias, mientras que en el incremental las voy acumulando. Es como que voy apilando la diferencia día a día. ¿Qué son las políticas? Bueno, las políticas, todo el mundo habla de políticas, uno cae a algún organismo, alguna empresa, y por ahí de los backups se habla poco. Todos, la verdad que alguna vez por ahí tuvimos algún episodio con datos, y lo cierto es que son de los peores episodios que nos pasan, en donde sentís la
la palabra sería pelotuda del planeta, porque prácticamente uno hace todo lo posible para que no le pase, y el día que te pasa decís, ¿cómo fui tan salame que estaba capeando el vacío mismo? Lo cierto es que está bueno pensar algunas cosas que a veces son ridículas y otras veces son imposibles, o también poner un poco de verdad en lo que se pide. A veces el que pide una política de backup o la define no tiene mucha idea y pide cosas que son imposibles. Backups infinitos no vamos a tener porque, digamos, no existe en informática, salvo en el paradigma funcional, lo infinito siempre es difícil de conseguir. Y decir backups infinitos sería ridículo, porque ya tampoco va a tener sentido. Las políticas deben ser claras para cada dato, entonces nos tenemos que preguntar cosas como, por ejemplo, ¿qué retención debe tener un dato? ¿Un día, una semana, un año, 30 años? Eso lo tenemos que poder definir. A veces hay leyes y uno se tiene que apegar a la ley, y a veces tenemos que también a las leyes cuestionarlas. Yo creo que por eso arranqué diciendo de filosofemos. Me parece que está bueno preguntarse si lo que a veces dice algo está bueno, porque preguntándonos las cosas es como que surgen las respuestas que a veces no son las que todos quieren escuchar, pero que en realidad están diciendo una verdad. Yo si quiero backupear 30 años de algo, hay que ver cómo es por restauro ese backup, si tiene sentido, si es una base de datos, pensar qué formato tiene una base de datos para pensar si 30 años después sirve esa base de datos, para qué la querría. Al menos hablando en términos de restaurar datos contractuales, digamos, por ahí para hacer una auditoría y ese tipo de cuestiones, claramente tiene otro tipo de sentido, pero ya pensando hasta tener en un backup que está guardado en el Ártico, no sé, en algún lugar donde lo voy a buscar solamente para ese evento puntual. ¿Es necesario recuperar un dato de hace un año, 5 meses, 3 días y 2 horas? O sea, con esa precisión, o sea, que me digan, traeme el backup de ese momento puntual de hace 2 años atrás. ¿Es factible hacer algo así? En general se requiere esta precisión para un periodo corto de tiempo desde hoy. O sea, si yo me paro hoy, está bueno decir, yo quiero recuperar la base de datos de hace 3 minutos o de hace 4 días y 5 horas, porque identifiqué un problema ahí. Pero tiene sentido que yo ya quiero recuperar la base de datos de hace 3 años, 2 días y 4 minutos. No, es como que la precisión se va perdiendo con un degradé hacia el pasado. ¿Qué tolerancia de tiempo puedo aceptar entre un restore? Pierdo datos si quiero un restore de ayer a la madrugada o de hace 5 minutos. Imagínense que hago un sistema transaccional, por ejemplo, un sistema de expedientes de un organismo que tiene mucho movimiento de expedientes. Si yo hago backup todas las noches y se rompe la base de datos a las 6 de la tarde y perdí todos los datos del día. Entonces tengo que pensar también cómo evito ese tipo de problemas. Si podemos responder las preguntas anteriores, podemos definir una política más o menos clara. Y una base de datos suele mantener la historia en la propia base también. O sea, muchas bases de datos fueron diseñadas para mantener un histórico. Es decir, que dentro de esa base de datos ya hay también una suerte de backup histórica de todos los eventos que fueron aconteciendo. Y un backup de ayer probablemente tiene los datos de hace 30 años también. Más allá de que yo no tenga el backup de hace 30 años. Me explico, porque la concepción en sí de ese modelo de datos a veces ya contempla, por su inherencia en su diseño, datos así retroactivos. Entonces hay que ver también si las bases de datos mismas no tienen esa información, que a veces un backup no es necesario tenerlo de todos los días. ¿Qué podemos afirmar de todo esto que estamos diciendo? Bueno, unas afirmaciones. Necesitamos storage considerando un uso creciente, es decir, que los backups de alguna forma, sea la estrategia de backup que elija, full, diferencial o incremental, siempre es creciente. En algún momento por ahí se estabiliza si mi volumen siempre es el mismo, pero lo cierto es que yo siempre genero más información como basura, y va a pasar con Futurama, que vamos a ir a vivir a otro planeta porque está lleno de mugre. Se necesita mover a un lugar diferente del lugar de origen. Soluciones al espacio se dan con nuevas estrategias. Hoy se habla mucho de, acá puse 2, pero hay un montón más, pero hoy se usa mucho la duplicación de datos, la compresión ya la conocemos, para poder achicar el espacio que ocupa un dato. Ahora, estas estrategias nuevas requieren discos de acceso directo, pero además de requerir los discos, ¿no? Son mucho más veloces que los medios secuenciales, como son las cintas. No son secuenciales, como son las cintas, justamente. No se degradan fácilmente, como cintas o medios ópticos.
y es posible extender su espacio y obtener redundancia con técnicas de RAID para un mismo hardware, pero también, hoy mencionaba uno de los servicios de ASAT, por ejemplo, Ceph, también está este otro que se llama Cluster, que nos permite armar como arreglos de discos con hardware distribuido. Bueno, sé que en AFIP tienen una gran red de Ceph, y imagínense una granja de servidores donde cada uno pone un disco de X cantidad de teras y donde armás como un RAID distribuido y donde vos podés perder máquinas que conforman ese gran arreglo de discos, digamos. Es como comprar un storage que crece horizontalmente. Entonces uno va agregando discos, tenés redundancia, puedes perder parte, puedes distribuirlo entre zonas, hacer backups cruzados, o sea, es una solución increíble de storage. La virtualización, en el medio apareció la virtualización porque en el camino hacia la nube lo primero que apareció fue la posibilidad de virtualizar. No existiría nube si no existe virtualización. Pero cuando apareció la virtualización y todos tuvimos nuestro primer Proxmox, donde tuvimos VirtualBox, donde fuimos a un Sphere, donde fuimos a cualquier plataforma de virtualización, o Virt, o Red Hat Enterprise Virtualization, o incluso la de Microsoft, en todos tenemos la posibilidad de sacar snapshots, una foto de la máquina. ¡Qué gran solución para los backups! Todos los sysadmin dijimos, con esto la rompo, hago un snapshot, saco una foto y soluciona el problema. Pero si bien el snapshot, en general, optimiza el uso del disco, porque para eso se usan file systems que permiten hacer un uso inteligente del disco y grabar las diferencias, parecido a lo que hace Docker, necesitaría moverlo, y ya cuando lo tengo que mover, todas esas ventajas las pierdo, porque ya ese snapshot tiene sentido en el contexto donde tengo el disco origen. Entonces ahí me lo tengo que llevar a otro lugar, o yo me lo tenía que llevar a otro lugar. Y tengo que desplazar los snapshots desde el hipervisor. Tampoco hay una política clara, tengo snapshots diarios, son suficientes, ¿cuántos? Son full, al fin y al cabo. Es una solución de backup que considera todo un sistema en vez del dato que necesita resguardarse. O sea, estoy backupeando toda una máquina que tiene adentro, yo qué sé, mi servidor de mail, con los 40 teras de todos los mails de todo el organismo. Y en el medio surge DevOps. Ya habló Leo de DevOps, contamos algunas de las ventajas de DevOps, pero muy en resumen, considerando que estamos automatizando, porque DevOps nos propone automatizar, nuestros ambientes se van a desplegar usando infraestructura como código, por ejemplo. Entonces ahora podemos hablar de que nuestros servidores se pueden restaurar en poco tiempo y los puedo regenerar desde la nada. No sé si han escuchado hablar de estos dos términos, Phoenix Servers versus Snowflake Servers. ¿Escucharon? Servidores Phoenix son como la de Phoenix, servidores que, según Martin Fogler, que es el que describe estos términos, seguramente lo han escuchado, es una de las personas que participó en los manifiestos, en el manifiesto ágil. Ha escrito un montón de artículos y es un cerebro brillante porque ha hecho cosas muy elocuentes en momentos que por ahí no se hablaba de esto. Y los Phoenix Servers son servidores que nacen de la ceniza, es decir, yo le puedo pegar con un bate de béisbol, eso es lo que dice él porque vive en un país donde se juega el béisbol, y de repente lo puedo recrear fácilmente usando infraestructura como código. Los servidores Snowflakes son servidores que no me dan garantías de nada, son los servidores que manejábamos hace tiempo a mano, un servidor que vos instalaste le metías un DVD, instalabas, o un CD, instalabas la distribución de Linux que correspondía, siguiente, después apt install Apache, entrabas al directorio /w y tirabas un PHP. Eso es un Snowflake Server y de repente pasan 3 meses y fuiste y hiciste V del etc password y cambiaste algo y pasaron 3 meses y después ese servidor no lo regeneraste nunca más, ¿no? Entonces eso es lo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque si yo ahora tengo un servidor y lo puedo reconstruir desde la nada, ese servidor lo puedo tirar a la basura y lo vuelvo a generar. Si además nuestros desarrollos aplican 12 factores, ya vimos que en 12 factores las aplicaciones son stateless. ¿El estado dónde está? En la base o en lo que llamaban no sé el nombre ahora. Los servidores de backend, digamos, la base de datos, un Kafka, bueno, donde yo tire el estado de mi aplicación, un Redis, un SQL, lo que fuera. Entonces, la conclusión es que si yo mezclo 12 Factor Apps con DevOps, lo que tengo como conclusión es que nuestros servidores solamente deben backupear menos información. ¿Qué cosa? Los datos de las aplicaciones que las aplicaciones hosteen, el estado de ellas, que según los 12 factores están en base de datos o file system compartidos.
Entonces, aparecen también contenedores en la evolución del tiempo. Y los contenedores y DevOps, ahí hay un cierto amor, ¿no? ¿Por qué? Porque al igual que con infraestructura como código, tenemos una infraestructura replicable, pero además inmutable. Si es inmutable, es mejor que infraestructura como código. ¿Por qué? ¿Qué es inmutable? Inmutable es la ROM de algo. O sea, si yo tengo grabado, impregnado en un circuito impreso algo, tengo que ir y comprar otro circuito impreso para volver a usarlo. Y eso es un contenedor, una imagen, ¿no? Entonces, ahora que es inmutable mi sistema operativo, me da más garantías de que no puedo cambiar nada. Y que más rápido lo tengo, porque tengo un circuito impreso. No tengo que volver a regenerarlo y esperar que Ansible, Chef o Puppet termine de correr. Que tardaba. El estado de un contenedor estará en sus volúmenes ahora. Los volúmenes, al igual que se mencionó para DevOps, corresponden a file system compartidos, es decir, ahí tengo los datos de mi aplicación o los datos de mi base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué son backups en esta era? Bueno, casi que está todo dicho. Pero además, las bases de datos tienen la particularidad de modificarse constantemente. ¿Alcanza con un backup diario? Pueden ser relacionales o pueden ser NoSQL. Hoy en día todos sabemos que podemos elegir el motor que más nos gusta. Sobre todo somos desarrolladores. Podemos ser promotores de MySQL, MariaDB, Postgres, Oracle, SQL Server, Informix, etc. Si vamos a NoSQL, Redis, Elastic, MongoDB, lo que se les ocurra, hay un montón más. NoSQL creo que hasta hay muchísimos más por ahí. Los archivos en el file system es lo único que no viene cambiando porque las aplicaciones todas o generan archivos, por ejemplo un PDF que lo guardan a un lugar, o puede ser que suban imágenes, por ejemplo una foto de perfil, lo que sea, que por favor nunca las guarden en la base de datos, no hay que guardar en la base de datos las fotos, ni los archivos, van en el file system, ¿sí? Entonces, cuando subo archivos los puedo subir a un volumen, o incluso si puedo usar un Object Store mejor. ¿Qué es un Object Store? Bueno, es un file system en la nube. ¿Sí? Es parecido a un volumen, básicamente, pero está en la nube. Claramente es un volumen externo, pero no es un volumen de Docker ni nada. No solemos usarlo nosotros como desarrolladores porque, como ARSAT todavía no nos podía proveer estos servicios, y ahora por ahí podemos hacerlo, lo vamos a empezar a usar. Pero lo cierto es que en Amazon es muy normal hacer ese tipo de cosas. Que vos hagas tu aplicación y que esté directamente en un paquete S3. Entonces, tenemos los uploads de las aplicaciones que pueden estar en un file system o en un S3, o los archivos que tienen nuestras aplicaciones. Ahora, lo que tenemos que cambiar son datos, base de datos, SQL o no SQL, y por otro lado, va a cambiar archivos. Bien, vamos acotando el problema. Ahora, las bases de datos, muchos de los proveedores de cloud me ofrecen bases de datos como servicio. Entonces me encuentro de ¿qué es una base de datos como servicio? Y la verdad que es un gol de media cancha para los que somos sysadmin y teníamos que gestionar una base de datos. ¿Por qué? Porque una base de datos como servicio, haces 3 clics o con Terraform tirás tu módulo que te levanta la base de datos y de repente tenés una base de datos que, si te queda corta, porque por ejemplo tenemos un cliente que en los Black Friday la base de datos como servicio te quedaba corta y le decís, esperá que la agrando. Apretaste 3 botones, se agrandó. Y listo, ahora tiene más requerimientos, pagará más, pero así de simple. Pero lo que tiene interesante es que ya me proveen backups con la posibilidad de hacer point in time recovery. Eso es impagable. ¿Qué es un point in time recovery? Que también este mismo cliente, por ejemplo, el otro día nos dice, uy, mira, este cliente se mandó un moco, no sé, mandó a actualizar los precios y puso todas las zapatillas de tal marca a 40% más barata. Volvelo atrás, por favor. Si te piden eso en tu base de datos on-premise, no sabes por dónde empezar. Recuperas el backup de antes de ayer, que es un dump que hiciste a las 3 de la mañana con un cron que con suerte no estaba vacío. Entonces, con este tipo de cosas, que son servicios de la nube, AWS, o sea, Amazon RDS, te ofrece para elegir qué motor querés, MySQL, PostgreSQL u Oracle. AWS DynamoDB es una NoSQL propia de Amazon. Atlas Mongo. Google SQL lo mismo que el RDS. Bueno, buenísimo, están geniales, pero tengo que poder usarlos. Ahora, ¿qué pasa si no puedo usar ese tipo de base de datos como servicio? Porque son maravillosos. Te hacen backup solo, todo maravilloso.
Pero si no lo puedo usar, y si incluso puedo ir a la nube, pero no puedo usar una base de datos como servicio porque, por ejemplo, las políticas de la SASA no me lo permiten. Acá tengo base de datos autogestionada. ¿Qué pasos tengo para evitar el último paso, que sería contratar a 3DBA que me ayuden? Bueno, en Kubernetes tengo operadores. No sé si conocen el concepto de operador, pero el concepto de operador en Kubernetes es reemplazar al ser humano, justamente para toda la gente que trabaja en el ministerio de cultura, que tiene problemas con que por él le saquen el trabajo. Yo te digo una cosa, si van a la nube, ¿no? La gente sigue trabajando sobre esos mismos servidores, pero no están físicamente ahí. La gente que limpia, tenía que limpiar telas de araña de esos servidores. Va a seguir limpiando por ahí la misma tela de araña sin esos servidores. Por ahí será un mueble, una planta, pero van a seguir limpiando. O sea que los informáticos van a seguir manteniendo su trabajo, que se queden tranquilos. Va a haber más trabajo, van a poder trabajar más y van a tener más tiempo para trabajar. Yo te aseguro que lo mejor que pueden hacer es, si no tienen la infraestructura adecuada donde están, es irse a la nube, porque no van a perder trabajo. Es el mismo trabajo en otra infraestructura que no la tocas. Por suerte, va a ser más fácil de manejar. Los operadores de Kubernetes vienen a reemplazar, sí, tareas que son se dieron cuenta de que eran muy fáciles de automatizar para hacer algo que era muy complejo. A ver, por ejemplo, ¿cuántos de los que están acá presentes conocen lo que es un clúster de Postgres o de MySQL? Clúster, maestro, es ley. Esas palabras no se usan más. Black Lives Matter no se usa más. Entonces, servidor principal y servidores secundarios. Ahí estarían todos, ¿no? Han armado, bueno, acá conozco gente que tiene clúster de Oracle que no es comparable, pero los que tienen que manejar un clúster de Postgres o MariaDB o MySQL principal y secundarios, les pasó tener que promover a un secundario como principal. Hay que reconstruir. No sé si les pasó, pero son tareas que llevan un tiempo. Llevan un tiempo y además necesitas algo adelante para poder desambiguar a cuál le pegás. Porque tu aplicación está configurada para darle al servidor principal y de repente cuando promuevo al servidor secundario necesito que mi aplicación le pegue al secundario que ahora es el primario. ¿Me explico? Bueno, todo ese tipo de tareas que también parecen simples, explicadas, porque te las cuento y fácil. Sí, saco pongo aquel, así, fácil todo. Muevo como en Minority Report, así los monitores se mueven solos. Lo cierto es que cuando vamos a los diffs no es tan fácil y ahí me encuentro con un operador de Kubernetes que me resuelve todo este problema. Entonces tengo operadores como el de Oracle, el de Operator. Bueno, Oracle está vendiendo, además de vender la caja que muchos organismos tienen, ¿no? Que es la, ¿cómo se llama? ¿Cómo? El Exadata. También empezó a promover el uso de estos operadores para poder instalar clusters de Oracle que se gestionan en clusters de Kubernetes, donde uno levanta los contenedores de Oracle y arma clusters de Oracle adentro de un cluster de Kubernetes. Tenemos el Carro, que es otro operador de Oracle, son dos distintos para Oracle. Tenemos el de Postgres, yo ahí puse el de Zalando, con el que tuvimos bastante experiencia, sobre todo Lucas, que hoy habló de otra cosa, pero creo que con eso aprendió horrores de Postgres y el operador de Zalando. Y el MySQL, que lo que nos permiten hacer es crear un clúster y poder inicializar adentro de ese clúster o sea, más de un nodo y que automáticamente se hagan backups y que justamente yo pueda inicializar una base de datos a partir de un point in time recovery. O sea, maneja todo lo mismo que me ofrece una base de datos como servicio, ¿sí? La mayoría de los operadores no solamente ofrecen gestión de clúster de nodos principales y lecturas, sino además de backup, que es lo que recién decía, y si no se utilizan operadores de Kubernetes, entonces se recomienda crear un clúster de base de datos manualmente y contratar al menos un DBA. O sea, necesitamos tener a alguien que conozca cómo trabajar con la base de datos para que no sea una base de datos que simplemente la bomba y MySQL damos. ¿Y dónde se almacenan los backups de esta base de datos? Bueno, en un Object Store, de vuelta volviendo al C3. ¿Por qué? Porque justamente para poder tener redundancia, lo ideal es poder tener un Object Store y poder tirar, ¿no? lo que serían los binary logs a este tipo de Object Store. Entonces en Amazon tengo S3, en Google Cloud tengo Cloud Storage y on-premise tengo formas de instalar un S3 local con Minio o set.
¿Por qué se usa un object store? Porque es un servicio económico y las bases de datos lo utilizan para ir guardando réplicas de sus binary logs, redo logs o WAL, lo que según la tecnología cada uno le pone su nombre, según la base de datos. Garantizan la replicación de datos en diferentes data centers del mundo. Es una particularidad de los S3 o Google Cloud Storage. Cuando uno usa Ceph podría hacerlo, con Minio también, pero bueno, tiene sus costes. Después, son seguros, proveen encripción de buckets. Y los dumps, bueno, todo motor, además de proveer mecanismos de point in time recovery, permiten realizar un dump, ¿sí? El dump es lo que la mayoría de nosotros conocemos como MySQL dump o PG dump. Ahora, ¿qué problemas tiene usar un dump de ese tipo? Que para poder hacer un dump yo tengo que bloquear las tablas, ocupan más espacio, representan un full backup y los restores son lentos, ¿sí? Entonces, tiene más desventajas que ventajas. Un dump puede comprimirse y considerarse además un archivo backupear en un file system, como se verá más adelante. ¿Y qué pasa con los archivos? Porque hasta acá hablé de las bases de datos, como que son dos mundos distintos, incluso para las NoSQL. No hablé, pero bueno, hacer un backup de un Elastic o hacer un backup de un Mongo tienen sus particularidades para poder trabajar. Ni hablar de etcd, que es la base de datos de Kubernetes. Si trabajamos con DevOps o contenedores, podemos usar volúmenes para esos datos, que serían los archivos, o directorios aislados para los datos. Preferiblemente usar discos o volúmenes sería lo ideal. ¿Por qué? Porque si usamos discos, podemos usar snapshot de esos discos. Pero no estamos haciendo un snapshot de toda la máquina, estamos haciendo un snapshot del disco que es el dato que yo quiero backupear. Si en Amazon levanto una aplicación y mis uploads están en el disco, que es el disco de los uploads, hago un snapshot de ese disco y nada más. Si yo trabajo con un proveedor de cloud, tengo servicios de Amazon o de Google que me resuelven todo. Yo le armo las políticas, todo, y el tipo hace snapshot de los discos que yo quiero, de las bases de datos que yo quiero, me avisa, lo monitorea y sé que se van haciendo. Ahora, si yo no estoy en ese mundo, tengo herramientas para hacer backup de archivos. Y estas herramientas se pueden usar a mano, como están mencionadas acá, Restic, que usa duplicación, RSnapshot, utiliza links duros, que hace rsync. Puedo usar Velero si estoy en Kubernetes, puedo usar Bacula, que es un producto bastante antiguo. Bacula es el que viene a la noche y te chupa la información, así es el eslogan. Bacula es un producto bastante antiguo, muy monolítico, muy pesado, muy difícil de configurar. Todos los que han configurado Bacula lo odiamos porque es muy complejo, es muy grande. Y lo cierto es que Bacula también no soporta Cloud Storage, o sea que también hoy podemos integrarnos en Cloud para poder subir a S3. Menciono esto porque este es muy simple de usar y tiene el mismo potencial que digamos, un Bacula o el otro que se llamaba Anaconda, creo que promovía Red Hat hace mucho, no sé si sigue estando vigente, y después Anaconda creo que se llamaba, ya me olvidé el nombre. Pero lo cierto es que el velero es un producto que en Kubernetes es muy loco pensar cómo hago backups. ¿Por qué? Porque en Kubernetes yo tengo contenedores que corren y a priori no sé en qué nodo. O sea, yo no backupeo nodos. Tengo que backupear volúmenes que están asociados a un contenedor que a priori no sé dónde están. Entonces, ¿cómo backupeo eso? Bueno, tengo que hacer que cuando le toca hacer el backup, sepan qué nodo está y se le pegue cual parásito y pueda montar un volumen que tal vez no podría ser montado por otro contenedor en ese mismo clúster de Kubernetes. Entonces usa un par de cuestiones de magia negra, se podría decir, para poder hacerlo, y en clúster que no soportan snapshots, usa Restic. Yo conocí Restic gracias a Velero. A mí me pasó. Y me di cuenta que es una solución espectacular de backups cuando uno no tiene justamente soporte snapshot. Y si tenés soporte de snapshot, Velero hace un snapshot del disco. Y después te lo sube en S3, el snapshot. Bueno, conclusiones. Aplicar DevOps, usar contenedores e implementar los 12 factores minimiza la cantidad de información a resguardar. Otra información es fácilmente regenerable, es decir, el servidor en sí o el contenedor es fácilmente regenerable. Entonces, la combinación simplifica que backupear. Usar base de datos SQL o no SQL como servicio u operadores de Kubernetes simplifica la gestión, replicación de datos y promoción de nodos principales automáticamente. Y además ofrecen backups y recuperación a un punto en el tiempo.
Lo único que tenemos que considerar con todas estas soluciones que suben a un bucket de S3 es el costo del ancho de banda que me va a llevar poder subir los backups desde donde yo esté a ese lugar. Si yo estoy en Amazon y hago los backups en Amazon, no pasa nada. Si yo estoy ¿cómo se llama? Estoy en ARSAT y hago los backups en el Object Store de ARSAT, no voy a tener drama. Pero uno de los costos más caros de subir los backups desde tu casa, si querés, a un S3 va a ser la transferencia de datos que vas a tener, porque también te la cobran, ¿sí? O sea que ojo con ese tipo de cosas. Y lo más importante, no importa la estrategia, herramientas, si aplicás DevOps, contenedores o todas estas cosas que están de moda, un backup se considera válido si su restore es válido. Es decir, que un backup generalmente se dice que es backup después de que su restore logró restaurar algo. Porque si estamos backupeando la nada misma, el día de mañana vamos a detener eso. Y vamos a sentirnos de vuelta unos pelotudos. Por lo tanto, si podemos agregar a nuestra solución de backups métricas de observabilidad, es decir, poder ir monitorizando cuánto backupeó, cuántos bytes, etcétera, que nos alerten si la cantidad de bytes que backupeé hoy es menor que la de ayer, algo que nos diga información si estuvieron bien o mal, buenísimo. Pruebas automatizadas de restore, que acá tenemos un entrerriano, correntino, perdón, que nos prometió que lo iba a hacer. Con Fede, que todavía estamos esperando la solución, vamos a poder garantizar backups válidos. Si no, vamos a estar al horno. Y es lo que siempre nos pasa, que cuando vamos a buscar el backup está vacío. Y eso no tiene que pasar. Bueno, ¿preguntas? Bueno, muchas gracias y con esto concluimos.